están? Soy Alma Gracida y estamos en una nueva cápsula de Razones para la Esperanza aquí en el Día del Señor a través de Radio María. Hoy está con nosotros Lupita Galván. Ella es psicóloga, esposa, mamá y una gran servidora del Señor. Además, pues también ella es quien hace la interpretación en lengua de señas aquí. Bienvenida, Lupita. Muchas gracias, gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Lupita, en el 2008 decidiste irte de voluntaria a Honduras. ¿Qué te motivó para dejar todo y pues irte a servir a otro país? Pues yo iba de misiones como que tiene antecedente, intentaré ser breve. Desde tercero de secundaria iba de misiones. Digo, ahí ya pueden sacar cuentas de mi edad, ¿verdad? Conforme voy hablando. Entonces, fue hasta que, bueno, iba de misiones cercano, ¿no? A la Sierra Norte de Puebla o por aquí, o sea, dentro de México. Em, Y fue cuando estaba terminando la preparatoria en el 2003, me invitaron a ir de misiones a Honduras y ya, me lancé a la aventura por un mes. Al siguiente año, ya que estaba estudiando la licenciatura, me fui otro mes. Dentro del mes de ir de misiones, tal cual si era ir de misiones, nos daban los padres, Siervo de Jesús, en ese entonces Cruzados de Cristo Rey, nos daban como nuestro día de vacaciones y bien lindos pensaban dónde llevarnos a pasear un día para pues toda el resto de la semana de trabajo, de misión. Entonces, uno de esos días cambió mi vida porque nos llevaron a este orfanato que se llama La Finca del Niño. Su nombre en inglés, Farm of the Child, perdón la pronunciación. Em, entonces me encantó el lugar, dije, wow, aquí quiero estar. Nos hablaron del proceso de voluntariado que se hacía ahí y ya desde ahí se sembró esa semillita. Me apuré a terminar la carrera y en el 2007 la terminé y comencé a hacer mis trámites para ver si me aceptaban como voluntaria ahí en Honduras y ya, efectivamente en 2008 pues decidí lanzarme por un año porque de normal el voluntariado allí se hace por 2 años, pero yo dije, no, 2 años es demasiado y yo lo veía en ese entonces, dentro de mi madurez, veía, no es tanto tiempo perdido y también pensaba, en un futuro quiero casarme, no quiero que se pase más tiempo, ¿no? Em, pero bueno, estuve todo el año, ya cuando se estaba acabando mi año de compromiso, el patronato habló conmigo, bueno, alguien en representación y les dijeron, gracias a Dios, estaban muy contentos conmigo y dijeron que si me podía quedar otro año y entonces sí me quedé para quedarme con la generación de mis compañeros voluntarios. Sí, así fue. Lupita, ¿qué fue lo más desafiante de vivir pues esta experiencia de conocer pues a niños y jóvenes que vivían una realidad difícil e incluso dolorosa en ocasiones? Sí, el darme cuenta es curioso, yo lo llamaba que ahí era paraíso y calvario. Era un paraíso porque, bueno, y quien quiere ir de voluntario ahí todavía puede. Em, Porque de un lado están las montañas y del otro lado está el mar. El sol sale del lado de las montañas, está en la costa norte de Honduras. Entonces el sol sale del lado de las montañas, un paisaje padrísimo, y el sol se mete del lado del mar. Y es una bahía hermosísima, bellísima. De hecho, paréntesis, muchas veces todas las tardes salía a 6 de la tarde de pues dar terapias a los chicos y todo. Y luego me ponía ahí sentada en un tronquito viendo el atardecer, contemplando a Dios, así, bellísimo. Pero sí, lo más desafiante, como les decía, ya les describí el lado del paraíso, pero también Calvario, el leerme los expedientes de los niños, ver cuánto han sufrido. Muchos estaban, los de mi época, digo, ya ahora son papás, los niños que yo veía en ese entonces, pues a partir del huracán Mitch, si no me equivoco, entonces pues muchos quedaron huérfanos a partir de ese huracán y entonces ahí fueron acogidos los niños. Entonces, pues por ejemplo, conocer a uno que no sabía nada de su vida, de si tenía papá, mamá, nadie, ¿no? Y también darme cuenta del gran dolor de que nosotros estamos de voluntarios y con mucho cariño donamos 1, 2 años, hay quien dice un tercer año de su vida,
pero nosotros vamos y venimos, entonces también es como ese gran dolor que perciben, a diferencia de cuando uno acoge un niño y lo adopta para toda la vida, pues ya ahí se queda, pero en caso de ellos es muy duro eso, pero también aprendí que las personas podemos ir y venir, pero Dios se queda siempre, entonces en los más grandes dolores que llegué a vivir ahí, también fueron las más grandes lecciones, aprendizajes de vida. Y esta es una de las principales, que las personas van y vienen, pero Dios siempre se queda contigo. Amén. Eso es hermoso, Lupita. Y oye, seguramente tuviste pues muchas experiencias, muchos testimonios, pero ¿hay alguno que haya marcado de manera más profunda tu corazón? Mm, Pues bastante, si intento elegir cuál. Mm. Estuve, yo, yo como mexicana estaba viviendo en una casa de voluntarios, todos de Estados Unidos, todos americanos, en Honduras. Entonces, fungí como un puente cultural. Yo no sabía que años después iba yo a ser intérprete de lengua de señas mexicana. Pero ahí, digamos, de forma amateur, fungí también como intérprete inglés-español, pero lo más importante, o sea, porque mis compañeros también podían fungir como intérpretes inglés-español de forma así muy amateur. Pero lo más importante es que Dios me puso ahí de intérprete cultural, porque la cultura mexicana es un intermedio, bueno, es única, por supuesto, pero es un intermedio entre la cultura americana y la cultura hondureña. Un ejemplo, la palabra gordo. La palabra gordo, allí ellos dicen, ah, estás bien gorda, pero para ellos es algo como tranquilo X, ¿no? Solo se están expresando. Nosotros en México decimos gordita, ¿no? Y en Estados Unidos, para muchos, el decir fat es como un peor insulto, peor que alguna grosería, prefieren que les digan tonto en su palabra más fuerte a que les digan gordo. De hecho, incluso fue algo curioso cuando terminamos el voluntariado, pues algunos compañeros, me los traje para México y ya estuvieron un ratito en mi casa y así. Y uno de los voluntarios le llamaba mucho la atención que mi mamá por igual me llama princesa o gordita, ¿no? Y digo, yo estoy delgada, gracias a Dios, entonces pues no es tema. Y yo sé que mi mamá me dice con cariño princesa y gordita, y para mí tiene la misma connotación, pero él escandalizado de, ¿por qué te llama gordita? Entonces, el ser puente cultural me ayudó mucho a abrirme el panorama. Tanto me preparó como para después, años después, ser intérprete ya en más forma, como para entender que las percepciones de las personas pueden cambiar acorde a sus experiencias y pueden influir muchísimo y que una palabra puede lastimar muchísimo a uno y para otra persona se le puede resbalar muy fácil. Entonces, también sentir pues en cierta forma esa soledad. Yo veía a un mexicano y, ay, mi mejor amigo sin conocerte, porque se extraña, aunque hablaban allí en Honduras mi propio idioma, pero también sentir eso de, ah, soy la única que piensa así, digo, es un ejemplo chistoso el de gordo, pero pues habrá cosas más trascendentales y, ay, soy la única que celebra esto, soy la única, y sentir a la vez el tocar esa gotita de soledad me ayudó a acercarme más a Dios. Y el saber que estoy ahí lejos de mis papás y que si yo me portaba mal o bien, pues ni se iban a dar cuenta, pero yo sí me iba a dar cuenta y Dios sí se iba a dar cuenta. Entonces también me ayudó a madurar esa reflexión de mis actos y pues gracias a Dios a conectarme más con Dios. Lupita, por último, ¿qué les dirías a las personas que nos están escuchando y que a lo mejor han tenido esa inquietud de irse de voluntariado, de misiones y por miedo no han tomado esa decisión? A lanzarse. Vale la pena, vale la pena. Mi vida comenzó a ser más divertida, más interesante desde que comencé a ir de misiones. Uno puede conocer más a Dios a partir de esas experiencias. Yo cuando, pues en la edad de la punzada, secundaria, prepa, iba de misiones y yo pensaba que yo era la que iba a servir y, ah, sí, yo la misionera, la que ayudo.
No, de verdad que lo veo para atrás y digo, qué paciencia nos tenían las familias que nos acogieron a estos chamaquitos imberbes. Eh, Uno se enriquece más cuando se abre a esas experiencias. Creo que todos necesitamos, todos los adolescentes, necesitamos en algún momento salir de nuestra casa a retiro, a misión, voluntariado, como lo llames, salir un ratito, o ya como de joven, ¿no? Salir un ratito de la casa para regresar y valorar todo lo que se tiene. Y uno de también de mis aprendizajes más importantes fue lo de la vivir en comunidad. Te digo, vivíamos con puros americanos, éramos, si no me equivoco, casi siempre más o menos 13 americanos y yo. Entonces, nos repartíamos la comida, cocinar para todos. El que cada día alguien agradecía, te quedó muy rica la comida, y yo miraba para atrás y dije, en casa nunca le agradecemos a mi mamá por la comida que le quedó rica, ya vamos por hecho que cocina rico, ¿no? Entonces, aprendí muchas pautas para vivir en comunidad, y todo lo que uno ofrezca vale la pena. Rápidamente, y perdón si me extiendo de tiempo, eh, bueno, ahí nos bañábamos con agua fría, así la que corría del río tenía la tubería para la regadera. Entonces, y eso que era la playa, a mí me encantaba bañarme con agua hirviendo, dice mi esposo, con agua para cocinar pollos. Entonces, y yo tenía que ofrecerlo por algo realmente valioso. Y entonces yo decía, para que encuentre el amor de mi vida, y entonces me bañaba todos los días con agua fría. No puedo dramatizar que helada, pues era el agua corriente de río en la playa. Entonces, digo, tampoco era tan cruel, pero para mí sí era sumamente difícil, más que otra cosa. Y valió la pena. Regreso de Honduras y un par de meses después, 3 meses después, no sé, encuentro a mi esposo. Sí, que ya, primero Dios, pronto cumpliremos 10 años de casado. Entonces, vale la pena esos esfuerzos. Gracias a Dios por este hermoso testimonio y cómo el Señor, tú das de manera generosa, creyendo dar, y el Señor es quien te quiere dar a manos llenas, Lupita. Así es. Y pues ese regalo que diste de tiempo, bueno, también, y esa oración que hacías por tu esposo, bueno, te dio un hermoso esposo, un gran esposo, Eric, y este gran matrimonio que pues es un fiel servidor del Señor. Gracias, Lupita Galván, por este testimonio que es de gran bendición y gracias por la interpretación en lengua de señas. Gracias. Hasta luego. Nos escuchamos en la siguiente transmisión de Razones para la Esperanza, aquí en el Día del Señor, a través de Radio María. La razón de mi esperanza.